Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor en el proyecto Reavivados por su palabra. Estamos estudiando el libro de Isaías y hoy vamos a reflexionar en Isaías capítulo 44. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, danos sabedoría para comprender tu palabra y también para que podamos practicarla. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este libro de Isaías, capítulo 44, es una extensión o digamos una ratificación de Isaías 43. ¿Te acuerdas que ayer hemos mencionado varios aspectos del carácter de Dios, verdad? Aquí Dios consuela a su pueblo y promete bendecirlo. Bueno, Dios se presenta a sí mismo en Isaías 44 como libertador, redentor, como Dios vivo, Dios presente en nuestras vidas. Dios escogió a su pueblo. Dios ama a su pueblo, ten compasión por su pueblo y salva a su pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, yo quisiera recalcar contigo entonces algunos versículos que tocaron mi corazón en el capítulo 44, ¿verdad? Y además de recalcar algunos versículos que tocaron mi corazón, yo quisiera mostrarte después, bueno, los versículos que yo he subrayado de manera especial y que he puesto acá en mi cuadernito. Así que yo he subrayado tres versículos hoy en el capítulo 44 y voy a mencionarlo para ustedes al final de mi reflexión. Entonces, vamos a escuchar un poquito algunas lecciones del capítulo 44. Bueno, el capítulo 44, la primera lección del capítulo 44 está, desde mi punto de vista, en el versículo 2. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Bueno, acá aparece la expresión no temas. Y esta expresión se enfatiza am, una vez más solamente. ¿Por qué? Porque aparece muchas veces en el libro de Isaías, ¿verdad? Y acá también aparece como una expresión de consuelo. Entonces, él dice al pueblo de Israel, yo los elegí. Pero también esta declaración, digamos, es una declaración que no solamente se aplica a Israel, sino que a nosotros, a cada uno de nosotros también. Dios nos ha elegido para la salvación. Eligió a todos. Solo que la diferencia de algunos que creen que Dios escoge unos para la salvación y otros para la perdición, la diferencia es que la Biblia afirma que Dios ha elegido todos, todo el ser humano para la salvación. Solo que está en mis manos aceptar o no aceptar esta elección de Dios. Yo puedo elegir Dios o no. Otro tema es que en este capítulo, en el versículo 6, Dios se presenta como el primero y el último. Y esta es una de las expresiones que se repiten en otros textos de la Biblia, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 17, Apocalipsis 2, versículo 8, el capítulo 22, versículo 13, dice que Dios es el primero y el último, el primero y el postrero. Dios también debe ser el primero en mi vida, mi primer, mi primer tema, mi primera cita, mi primera actividad del día, mi primera prioridad, ¿verdad? Y si tú miras San Mateo capítulo 6, versículo 33, y San Mateo 12 y el versículo 31, Jesús también recalca esto cuando dijo que tenemos que buscarlo en primer lugar y todas las demás cosas que nosotros necesitamos vendrán por añadidura. Entonces, Dios tiene que ser el primero, pero también debe ser la última actividad de mi vida en el final del día, ¿verdad? Hay una escritora, Elena de White, que usada por Dios escribió que Cristo nos eligió primero. Él pagó un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente elige a Cristo como el primero
el último y el mejor de su vida. Pero esta unión nos cuesta algo. Es una unión de completa dependencia. Hay que elegir estar con Cristo, ¿verdad? Tenemos que someter su voluntad o nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tercera lección que está en el versículo 8. Jesús o Cristo es presentado como la roca. La expresión, aquí hay una expresión que dice así: no hay Dios sino yo, no hay roca. Bueno, este es un contraste con los ídolos de madera presentados en el versículo 9. Los ídolos, las estatuas, se presentan como objetos sin vida, que no saben nada, que no entienden. En contraste, Dios es presentado acá como un Dios fuerte, como una roca, como un Dios vivo, como un Dios presente. Jesús contó, por ejemplo, una parábola sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Presentando la palabra del Señor como la roca, sobre la cual debemos construir nuestra vida. Y tú puedes encontrar esto en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Pablo también presentó a Cristo como la roca, 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 4. Otra lección de este capítulo es que Dios es el soberano. Asimismo, Dios nos ha redimido, Él nos salvó, Él nos perdonó y nos perdonó en el pasado, pero nos perdona hoy también, porque Él, además de ser nuestro creador, y dice acá, nos crió desde el vientre, Él también nos ha redimido con su amor en la cruz. Y cada día, cuando nos entregamos a Él, podemos ser transformados por su poder. Dios nos resucita de las ruinas de la vida. Quinta lección es que Dios es omnisciente. Asimismo, el versículo 28, quisiera leer contigo, dice: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Interesante, porque aquí aparece Ciro, ¿verdad? Dios llama a Ciro por su nombre, incluso antes de Ciro nacer. Un siglo y medio antes del nacimiento de Ciro, Dios predijo el notable papel que Ciro desempeñaría en la liberación de los judíos. Sin duda, Ciro debió haberse sorprendido mucho al saber que una profecía judía lo citaba por su nombre, que describía la conquista de Babilonia y, como veremos mañana, predijo su política hacia los judíos cautivos. Qué espectacular, ¿verdad? Dios es más grande. Dios es grande. Bueno, yo quisiera por eso entonces mostrarte los versículos que yo he subrayado hoy. Isaías 44, primer versículo, el versículo 2, el versículo 6 y el versículo 24. Entonces, vamos a leer estos versículos una vez más. Versículo 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú Jerusalén, a quien yo escogí. Versículo 4. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Hay otros versículos lindos en el capítulo, ¿no? Cuando por ejemplo, dice que Dios, somos testigos del Señor, que somos siervos del Señor, versículo 21, y otros. Pero yo subrayé hoy de manera especial tres. El último es este, versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, lo hago todo. Despliego yo solo los cielos, extiendo la tierra por mí mismo. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, yo quisiera entonces mostrarte lo que yo he subrayado de manera especial en estos versículos. Entonces yo escribí: yo soy hacedor tuyo, es decir, Dios me hizo con sus manos. Lindo, ¿verdad? No somos obras del azar, sino que Dios nos hizo con su mano. Después yo escribí: Dios me formó desde el vientre. No hay nada, nada que Dios no sepa sobre mí, porque Él me ha creado y me conoce desde el vientre de mi madre. Después dice: Dios me ayudará. ¿Por qué? Porque el creador del universo
universo toma tiempo para ayudarme y, y su ayuda es esencial para mi vida. Después hay la expresión que mencioné acá, no temas, es decir, con Dios no necesito tener miedo de nada. Después dice, Él me llama, ¿no? Dios nos llama de siervo. Claro, acá hablando de Israel, pero también para nosotros nos llama de siervo. Es un privilegio servir a nuestro Dios. En el versículo 6 hay la expresión mi redentor. Claro, somos de Dios porque Él nos hizo, pero también somos de Él porque Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Bueno, después dice, yo soy el primero y el último en todo tiempo. Todos los días de mi vida yo escribí acá, hoy, ayer, mañana, Dios está y estará conmigo, contigo. No hay nada que tener miedo. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu existencia, tus luchas. Después yo escribí también, fuera de mí no hay Dios, es decir, no hay solución, no hay esperanza en nadie en esta vida, en nada tampoco, sino en Dios. Y por último, recalcaría en el versículo 24 que Dios me creó, me formó, es poderoso para ayudarme, es poderoso para cambiarme, es poderoso para cambiar todo lo que parece imposible en mi vida. Porque Él dijo, yo soy tu redentor, yo soy tu creador, yo te formé, yo extiendo la tierra por mis manos. Querido amigo, vamos a confiar en Dios, vamos a entregar a Él nuestra vida, porque Él todo puede. No sé cuál es tu lucha, cuál es tu dificultad, pero yo conozco a Dios y sé que Dios te puede ayudar. Vamos a orar por esto, vamos a entregar nuestra vida en las manos del Señor. Querido Padre, en este momento yo quiero orar por mis amigos con quien yo tengo la oportunidad y el privilegio de orar en este momento. Entrego en tus manos, Señor, nuestra vida, todo lo que tenemos y somos, con la seguridad de que tú cuidas de nosotros. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.